Chicos. Bueno, que sea como le den, no es así, ¿no? Es menos que eso. No vayan con expectativas así altas porque luego van a decir, vaya, yo esperaba otra cosa. Pero es muy bonito ese lugar. Próxima semana sacamos dónde está ubicado. Ustedes por internet pueden buscarlo, el Club Comandato, y ya pueden también saber dónde queda. Va a ser un buen tiempo ese, ¿sí? Bien, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 14. Allí nos encontramos en los versículos 12 y 13. Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Ustedes me pueden acompañar en la lectura de estos dos versículos. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y la pregunta surge inmediatamente: ¿por qué es una bendición estar muerto? Porque eso es lo que sostiene estos dos versículos. ¿Por qué es una bendición estar muerto? Y este texto habíamos visto la semana pasada que presenta dos poderosas razones. La una está en el verso 12 y la otra en el verso 13. La primera razón es por la manera como vivieron, y en segundo lugar, por la manera como murieron. Por la manera como vivieron y por la manera como murieron. Estas son las dos razones por qué es bendita la muerte de los santos. Y brevemente vamos a hacer un repaso de la semana pasada para terminar este primer punto. Es los bienaventurados por la forma como vivieron, porque nos quedamos por la mitad de este primer punto y el día de hoy, Dios mediante, terminamos los dos puntos. Y entonces el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras versiones de la Biblia, en la Biblia de las Américas, usted va a encontrar: aquí está la perseverancia de los santos. No la paciencia, sino la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que esta perseverancia de los santos es la doctrina que proporciona seguridad al creyente. Esta doctrina proporciona esperanza, gozo a todo genuino creyente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque pone fin al miedo, pone fin a la duda. Porque esta doctrina dice que los elegidos y los llamados y los justificados nunca perderán la fe. Nunca perderán la fe. Ellos van a perseverar hasta el final, hasta su misma muerte. Perseverarán en esta fe. Y por eso es que la muerte de ellos es bendita, por la manera como es que ellos vivieron perseverando en esta fe. Es decir, que nunca abandonaron su fe. Nunca abandonaron su fe. De hecho, el verso 12, la segunda parte, dice que ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la manera como vivieron en la fe. Guardando los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que la fe de ellos estaba viva, ¿ves? Y la fe de Jesús. Los que tienen fe salvadora, entonces nunca pierden esta fe. Nunca van a dejar de creer. Su fe y su salvación perdurarán, sin importar las circunstancias adversas que estén ellos viviendo o que estén experimentando. Ellos van a perseverar. Este es el carácter de la fe perdurable, de la fe verdadera. Este es el carácter que tiene. ¿Sí ves? Que no se la puede acabar, que no se la puede destruir. Y dijimos que el mejor tiempo para probar si esta fe verdadera en realidad persevera en un creyente, dijimos que no es el tiempo de los romanos, o estamos adicionando esto, no es el tiempo de los romanos, después del Señor Jesucristo, después del apóstol Pablo, donde los romanos perseguían a los cristianos por la fe. Y había una masacre y muchos murieron allí en el Coliseo romano.
por medio de los leones. Esta era la gran persecución que había para los cristianos. Ellos morían despedazados por estos leones. Ese no fue el mejor tiempo de probar esta fe. El mejor tiempo para probar esta fe cristiana es en este tiempo que nosotros estamos estudiando, el tiempo de la tribulación y especialmente la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Por qué? Por la persecución contra los creyentes es mayor que cualquier otra persecución que haya vivido algún cristiano en la historia de la humanidad. Pues hasta este momento los santos aquí en la tribulación, en la gran tribulación, están siendo masacrados los cristianos. Tanto los gentiles judíos, tanto los gentiles y los judíos están siendo matados, están muriendo. La furia de Satanás se ha desatado en un nivel antes nunca conocido. Fue echado del cielo de una manera permanente aquí a la tierra junto con todos sus demonios. Y están haciendo de las suyas aquí con las personas en la tierra. Los demonios que salen del foso del abismo están allí. Así que hay persecución mortal también de hombres que están bajo el poderío del anticristo, que están persiguiendo a los cristianos. Así que ningún grupo de cristianos ha tenido o tendrá jamás su fe más drásticamente probada que este grupo que estamos viendo aquí, el que estamos estudiando en este tiempo de la tribulación. El mismo Jesucristo dijo de este tiempo en Mateo 24:21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso lo ha dicho el mismo Señor Jesucristo. Y si Él lo ha dicho es que así será. No habrá tiempo más fuerte, más duro de tribulación para los cristianos que ese tiempo. Es el peor de los tiempos en verdad. Y el Señor mismo dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Será tan terrible la persecución, que si el Señor no detiene eso, no acorta, aún los cristianos podrían no perseverar. Pero no va a ocurrir eso, no va a ocurrir eso. El Señor dice que Él va a acortar esos días por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque ellos permanecen en la fe. Ellos permanecen en la fe. Ellos no van a claudicar, porque Dios es fiel. Dios es siempre fiel. Nunca va a permitir que los hijos suyos sean tentados más allá de lo que puedan resistir, porque siempre, juntamente con la prueba, viene entonces la salvación para nosotros. Viene la salida para nosotros los cristianos, para que podamos soportarla. Esta es la prueba clásica de la fe perseverante, aún en los peores momentos. No importa cuántos sufran los cristianos, ellos perseveran. Esto es alentador, escuchar de las Escrituras, escuchar de los apóstoles, escuchar de la voz de Dios que viene a través de los escritores bíblicos, que es un aliento para nosotros los cristianos. Pero esa es la naturaleza de la fe salvadora. No la puedes matar, no la puedes hacer desaparecer, no la puedes destruir. Satanás no pudo matarla en Job a pesar de todo lo que él logró y todo lo que él hizo, ¿no? De todo lo que él tenía y de sus mismas familias. Él no pudo matar la fe de Job. Así que el mundo entero va a tomar la marca de la bestia en ese tiempo. Se van a identificar con el falso gobernante mundial, llamado el anticristo, pero los salvados en medio de este desastre van a permanecer fieles, leales a Cristo. Incluso llegarán hasta el martirio aterrador, pero ellos terminarán fieles. Y vimos también que el número de estas personas aquí en la gran tribulación y en toda la tribulación va a ser un número masivo de miles y miles y miles y miles de personas. Lo hemos estudiado en Apocalipsis 7:9, cuando dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar. ¿De dónde eran todas esas multitudes que no se podía contar? De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas. Ya están
ya están lavados y vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos?, preguntó Juan, y se le responde en el verso 14, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué es esto? Una fe que perseveró en ellos. Una fe que ellos han llegado al martirio y han terminado con su fe intacta. No se ha movido esa fe. No solo son gentiles, más adelante estudiamos en Apocalipsis 12, que también están los judíos, van a ser perseguidos tenazmente por el anticristo. Este dragón, ¿no?, que es Satanás, se llenó de ira contra Israel, que lo pone como una mujer. Así que la fe verdadera no morirá, ni siquiera en los peores momentos. Y porque nunca puedes perder tu fe salvadora, es que morirás y serás bendito, dice el texto. Por eso es bienaventurado, ¿ves? Por eso es bienaventurado. Vimos que esta fe perseverante de los santos se basa en que Dios promete. Dios ha prometido esta fe. Isaías 49:14 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Nunca Dios se olvidará, siempre será fiel. Dios promete esto, esta es la promesa de Dios. Así que esta fe perseverante es promesa de Dios. Además, esto es tan seguro porque el propósito de Dios lo dice así. Dios tiene un propósito. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Jesús, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué no le echa fuera? El verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este es el propósito de Dios. ¿Ves? Perpetuar al creyente, aquel que le ha dado al Señor Jesucristo. Él lo va a resucitar en el día postrero. Esta es la perseverancia de los santos. Y se va a cumplir porque tiene un propósito el Señor. Este es el propósito de Él, preservar a los suyos. Y además porque el poder de Dios lo garantiza. Dios es tremendamente poderoso. ¿Recuerdan Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las manos del Dios Todopoderoso. Allí están. El poder de Dios. Nadie puede abrirle la mano a Dios. Nadie es más fuerte para abrirle la mano a Dios y arrebatarle uno de los suyos. No hay cómo. No se puede. Ni siquiera en la imaginación de un hombre. El poder de Dios se encargará de todo aquel que crea lo que haga siempre. El poder de Dios lo sostiene. Ahora, todo esto es provisto solo por la gracia de Dios. No es que hay mérito en nosotros para que seamos preservados. Para nada. Nosotros no podríamos sostener nuestra salvación después de que Dios nos salvó. Ni siquiera 10 minutos la podríamos haber sostenido. Ya hubiésemos pecado, ¿sí? En 10 minutos. No la podemos. No tenemos capacidad de sostener esta salvación. No ganamos esta perseverancia. Ni la salvación ni la perseverancia, ¿no? En la fe. No la ganamos. Primera carta a los Tesalonicenses 5:23, Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Dios el que santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿cómo es que puede suceder esto? El verso siguiente, 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios te guardará. ¿Entiendes? Dios te guardará. No hay tal cosa como tener una fe salvadora y luego la vas a perder. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Eso violaría la promesa de Dios de guardarte. Violaría el propósito de Dios que es de darle a Cristo y que
lo resucite en el día postrero. Y eso violaría, entonces diría que Dios no tiene poder para sustentarte. Entonces vemos, violaría la gracia de Dios, porque hemos recibido por gracia. No hay mérito alguno en esto, ¿no? Violaría la gracia de Dios. Este es el lado de Dios, pero hemos dicho que en la Escritura hay abundantes textos que también nos hablan del lado humano. Nos hablan a nosotros de que nosotros debemos perseverar. Hay muchísimas exhortaciones en la Escritura, ¿sí ves? Que nos dicen que nosotros debemos perseverar. En Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es una exhortación para nosotros. Este es el lado humano. Recuerda, Dios siempre pone los dos lados. De Dios viene todo, pero también hay una parte en el hombre, ¿no?, que la debe hacer. O Mateo 24:13, que habla del tiempo de la gran tribulación. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Así que hay un mandato, una responsabilidad para nosotros. Y esto es lo increíble. Pareciera una paradoja, pero no es una paradoja. Ahí están los dos lados, en verdad. Por un lado está Dios que asegura esto, es Él el que persevera. Nosotros nunca podríamos sostener esta perseverancia en absoluto, ni siquiera unas horas. Dios lo hace, pero también está el lado de la responsabilidad para nosotros. Una vez y otra se nos dice, oye, debes perseverar, debes perdurar en la fe. Así que tenemos una parte nosotros aquí también. Así lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, esa palabra que dice al que venciere. Este es un cristiano verdadero, genuino, es uno que es vencedor. ¿Por qué sale vencedor siempre? Primera de Juan 5, 4 y 5 dicen que es la fe. La fe es la que vence al mundo. La fe, vencemos por la fe, por confiar en Dios, sin importar la crisis que estemos viviendo o lo que estemos pasando, la adversidad que estemos experimentando. Incluso vencemos el temor, pero de este temor de Jeremías 32:40 que dice, y haré pacto con ellos, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vaya. Este temor es un buen temor. Este es el temor que pone Dios también. Dios nos da la fe y nos da este temor para que nos aferremos a Él, para que no lo abandonemos. Este es el temor de Dios que Él también nos pone. Pero no solo nos deja allí, nos da también amor. El amor de Dios nos sujeta al Señor, nos sujeta a Cristo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 4:9 les dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y no solo que también pone amor, sino que también Él pone en nosotros la obediencia, porque esa es una fe auténtica, ¿no? Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces son todos estos medios que Dios da al creyente, la fe, temor, el amor, la obediencia, y continuamos en esta fe, perseveramos en esta fe. Esta es la gran verdad de esta perseverancia de los santos. Así que estos van a sobrevivir hasta el final, porque Dios les da todas estas cosas, todos estos medios. La misma fe, el temor, el amor, la obediencia. Todo les da Dios. Y al mismo tiempo les exhorta para manifestar todo eso. Es increíble este misterio de cómo cooperamos en los propósitos de Dios. No lo entendemos, cómo es que las dos cosas se unen, lo que Dios es y hace y lo que nosotros tenemos que hacer. No lo entendemos bien, pero en la Escritura está claro estos dos lados, estos dos ángulos. Y así funciona esta perseverancia de los santos. Pero todo verdadero cristiano sobrevivirá con su fe intacta hasta el final. Eso lo dice la Escritura, no nosotros. Lo dice la Escritura. Y la mayor evidencia de esto está aquí en el libro de Apocalipsis, porque son los peores tiempos y vemos que estos cristianos sobreviven, van a sobrevivir. Así es como ellos vivieron. ¿Cómo vivieron? Nos preguntamos. Bueno, el verso 12 en Apocalipsis 14:12 dice, ellos vivieron guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si cogemos un texto de la Biblia que se pueda acercar muchísimo a este poder perseverante de nuestro texto de Apocalipsis 14, 12, si encontramos en la Biblia un texto que hable de este poder perseverante, escogeríamos Hebreos 11. Si vamos allá, Hebreos 11. Porque habla de una fe que es sostenida, de una fe que es perseverante, de una fe que perdura en aquellos de los cuales está hablando el autor de la carta a los Hebreos. Mira Hebreos 11:13, lo que dice. Hebreos capítulo 11 y el verso 13, mira lo que dice. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vaya, la razón por la cual la muerte es tan bendita para los creyentes es que ellos mueren en la fe. Mira, muchos murieron sin haber recibido lo prometido en vida, ¿no? Porque saben que eso lo iban a recibir tal vez en la eternidad, pero ellos murieron en la fe así. Eso es lo que está diciendo, ¿ves? Mueren en esa fe hasta el final. Quiere decir que esa fe se ha mantenido, esa fe nunca ha desaparecido, no ha podido ser aniquilada. Todos estos han muerto en la fe. Mira, vamos aquí al verso 31, Hebreos 11, 31. Dice, por la fe, y podemos ver en el contexto anterior que viene la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, y así sucesivamente. Y luego aquí en el verso 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Mira quiénes son los desobedientes. Habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice, la fe de ellos nunca murió. Mira el verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nada pudo matar la fe de estos personajes. Ellos vencieron a la muerte. Soportaron muchos de ellos la tortura, sobrevivieron el encarcelamiento, vencieron a leones, dice, ¿sí? Conquistaron cadenas. No fueron suficientes para derrotar y derribar y derrotar a esta fe. Resistieron a la tentación feroz, pasaron por el martirio y sobrevivieron con esa fe hasta el final. Mira el verso 36 lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Su fe nunca murió. No se pudo matar la fe de ninguno de estos hombres. Y mira, la conclusión de todo este capítulo 11 lo encontramos aquí en el capítulo 12, verso 1. Este es el mensaje de este gran capítulo. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de todos estos personajes que su fe ha perseverado a pesar de todo lo que han sufrido, teniendo estos testigos allí, como si estuviesen allí nosotros en una carrera y están viéndonos todos ellos, dice. ¿Qué nos están mostrando todos ellos? El carácter de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes soportar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. La fe verdadera no puede ser aniquilada, no puede ser matada. Este es el mensaje de Hebreos 11. La verdadera fe es implacable, soporta cualquier cosa, cualquier presión, soporta todo. Estos hombres soportaron todas las cosas de diferentes maneras, diferentes formas.
Y tal vez nos estemos preguntando nosotros, ¿qué pasa si alguna vez me encuentro en una circunstancia adversa, en una presión donde me están amenazando más allá, me están amenazando de muerte, o alguien está queriendo quemarme en la hoguera, o quiere cortarme las manos o clavarme en una lanza en el costado? Yo no sé qué haría. Usted dice así, yo no sé qué haría. ¿Qué haría si esto sucediera? No sé qué haría. ¿Se ha preguntado algo así? Si se encuentra en una situación, creo que en el tiempo del virus y todo el invento que hicieron y exageración que hubo en todo esto, hubo pensamientos de esto en cada uno de nosotros, ¿sí? De diferentes tipos de pensamientos. Y creo que uno de estos fue esto justamente. ¿Qué haría yo si esto llegara aún más fuerte todavía? Más fuerte, si esto tuviese que ver de una manera directa con nosotros, con la fe de Jesucristo. Lo fue en el sentido de los domingos que teníamos que estar aquí, ¿ves? Pero ¿qué sería si ya es tu vida la que va a perecer, si eres amenazado así? ¿Sabes qué diría la Escritura? ¿Qué diría el Señor? ¿Qué diría Apocalipsis? ¿Qué diría Hebreos 11? ¿Qué diría el apóstol Pablo y todos ellos? ¿Y qué te diríamos nosotros? Porque estamos tomándolo de las mismas Escrituras. Te diríamos que lo soportarías, que podrías soportarlo, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿ves? En la fe, en el temor, es decir, en la reverencia, en el amor a Cristo, usted soportaría porque usted no puede matar la fe que habita en usted. Ni nadie la puede aniquilar a la fe que habita en usted, porque cuando es la fe verdadera, la fe de Dios, persevera. Así que esa sería la respuesta. No hay que lucubrar, no hay que irnos por otros caminos. Simplemente es eso lo que diría, aunque no estuviésemos seguros nosotros, por nosotros mismos, ¿sí? Porque a la final hay mucha desconfianza de qué voy a hacer yo, pero ¿sabes qué? Al último, saldrá la fe genuina, la fe verdadera. La promesa de Dios lo garantiza, es la promesa de Dios. Los propósitos de Dios lo garantizan, no nosotros, por nosotros lo perdemos. ¿Ves? Es la promesa de Dios lo garantiza, el poder de Dios lo garantiza. Y esto es aliento para nosotros los cristianos. Esto es alentador para nosotros. Y esta doctrina nos dice que los creyentes serán salvados eternamente sin importar su creencia o comportamiento. No dice eso. No dice eso, ¿sí? No es que, ya tengo la fe verdadera, yo puedo vivir como yo quiera. No está diciendo eso. Dice que los creyentes serán eternamente salvos. ¿Por qué? Porque su fe continúa. Su fe continúa. Quiere decir que su obediencia continúa. ¿Entiendes? ¿Qué hay de esas personas que dijeron ser cristianas y luego hemos visto que se han retirado, ¿no? Personas que ya tenemos 12 años y muchos de ustedes tienen muchos más años en el cristianismo. A la final hay familiares, amigos que hemos tenido, han estado en la fe cristiana, tal vez en otras iglesias también, y luego ya no están. ¿Qué pasa con aquellas personas que hicieron una confesión de fe en Cristo en algún momento, pero ahora usted ya no los ve en el cristianismo? Ya no lo hacen, ya no están viviendo en esa fe. Podemos recordar las palabras del Señor Jesús en Marcos 4:5, que cuando dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y todos entendemos, ¿no? Todos entendemos lo que significa esto. No eran cristianos genuinos, no tenían la fe verdadera, la fe que hace perseverar al creyente, ¿sí? En la prueba, donde viene la prueba dura o cualquier persecución, el que ha profesado una fe, entonces se cae y nunca se levanta. ¿Ves? Ya no se levantan, no hay más. La fe perseverante es la que nos levanta de esa caída y seguimos adelante, como dice Hebreos 10. Que nosotros somos para preservación de nuestra vida cristiana, ¿no? Si caemos, nos levantamos para preservar nuestra vida, no para quedarnos, no para ser destruidos. Entonces Jesús describió eso,
que son solo temporales, son solo temporales. No ha sido la fe de perseverancia. Y cuando surge la aflicción o la persecución, entonces se caen. Y se prueba eso, que nunca fueron salvos. Y el apóstol Juan en su primera carta, 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ahí está, habrían ¿qué? Permanecido. Es lo mismo que perseverado con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Y esa es la clave para determinar esto. Así que no importa lo que pueda venir en el mundo, si eres un verdadero cristiano, tu fe perseverará por la gracia de Dios. Perseverará por la gracia de Dios. Regresando a nuestro texto en Apocalipsis 14, y aquí esta es la promesa que vemos, esta es la promesa, ¿no? Y este es un punto aquí que alumbra en verdad en un tiempo de mucha oscuridad, de muchas tinieblas como la tribulación, ¿no? Esto es algo que brilla en verdad, ilumina, ¿no? Ilumina muchísimo en un mundo que está viviendo en oscuridad porque están siendo perseguidos, ¿no? El anticristo, están los demonios por todas partes, el infierno está sacando todos sus poderes y el cielo a la vez está derrumbándose y la tierra desintegrándose porque el juicio de Dios también está cayendo sobre los impíos. Esos serán horrores en este periodo de tiempo que van a suceder. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar a los cristianos? ¿Qué les va a pasar a ellos en este momento? ¿Van a ser capaces de sobrevivir a esto? Y la respuesta también, por la misma promesa que hemos aquí estudiado, dice que sí, que sí. ¿Debido a qué? A esta perseverancia de los santos. La Reina Valera lo traduce como paciencia, pero es lo mismo, es perseverancia de los santos. Los santos de la tribulación recibirán todo lo que la bestia puede darles, todo lo que pueda hacer en realidad, ¿sí? Pero ellos van a perseverar. Esta palabra en el griego es hipomoní, ¿no? Ellos van a perseverar, hipomoní, soportarán, ¿no? Van a tener fidelidad sostenida y persistente bajo la más implacable y viciosa persecución de ese tiempo. Será un martirio, pero ellos van a ser asistidos con su fe. Y morirán dolorosamente. Morirán porque va a haber martirio allí, ¿no? Va a haber martirio allí. Pero dice, bienaventurados son los muertos por cómo vivieron. ¿Cómo vivieron? ¡Qué tremendo! ¿Y cómo vivieron ellos? Verso 12, guardaron los mandamientos de Dios y su fe en Jesucristo, su fe en Jesús. Así es como ellos vivían en ese tiempo o van a vivir en ese tiempo. Ellos guardan los mandamientos de Dios. Esta es la primera evidencia de la verdadera salvación. ¿Quieres una evidencia de la verdadera salvación? Es que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. En Juan 8:31 Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ves? Seréis verdaderamente mis discípulos si obedeces, eres real, eres verdadero, eres genuino seguidor mío, eres un verdadero creyente, pero si no me sigues, si no obedeces, o sea, no le busquemos intermedios, ¿sí? No busquemos lugares intermedios, simplemente no se es de él. Son los obedientes los que demuestran la verdadera salvación. Juan también dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Esta es la característica de los verdaderos creyentes. Así que, ¿ves lo que está diciendo aquí? Es la perseverancia de los santos se demuestra. En primer lugar, ¿cómo se demuestra? Por la obediencia. Por la obediencia de ese creyente. Ellos guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. Y la segunda evidencia de la verdadera salvación es la confianza. Porque el texto dice, termina diciendo el verso 12, dice, y la fe de Jesús. Ellos guardan la fe de Jesús. ¿Qué habla de esto? Que hay una confianza en Jesús. Hay una fidelidad ahora que es mayor que cualquier otra cosa ya para ese creyente.
mayor que cualquier otra cosa. Antes tenía ídolos, antes tenía fidelidad a tantas cosas pecaminosas. Ahora eso se ha caído. La única fidelidad que comanda la vida de un creyente es Cristo, Jesucristo. Por eso puede permanecer en la fe de Jesús. Hay una lealtad hacia Él. Se vive para agradarle a Él. ¿Sí ves? Hay momentos de pecaminosidad en un creyente, pero todo el tiempo se vive para agradarle a Él. Hay una lealtad por Él. Más allá de que ser vistos, yo no quiero ser visto que estoy pecando y no quiero ser visto por personas. Más allá de eso, los cristianos entendemos que somos vistos por los ojos de Dios siempre. Y hay ese deseo, eso de ser leales hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que el verdadero creyente entonces sigue creyendo, sigue confiando en Jesús a través de todo esto. Ese es el único tipo de fe que el Señor nos daría de todos modos. Porque ¿cómo es que Él, siendo nuestro Salvador, nos daría una fe que no nos va a sostener? No, es inconsistente con sus promesas, con su propósito y con su poder. Sería inconsistente con su gracia. Si sabe que no lo merecemos y nos va a dar por gracia algo que nosotros no lo tenemos, ¿cómo nos daría algo que luego lo vamos a echar a perder? No, nos daría, es algo que verdaderamente nunca se va a perder. Y eso es lo que nos da a los creyentes. Esa gente de Hebreos 11 nunca perdió su fe. Ellos soportaron hasta el final, creyendo y obedeciendo. Si miras hacia ese tiempo futuro y dices, tal vez nos transportamos al tiempo de la gran tribulación. Aquí estamos en el tiempo de la gran tribulación. No creo que podamos reunirnos como estamos reunidos aquí este domingo. Así que debemos dar gracias a Dios que podemos reunirnos aquí. Pero en el tiempo de la tribulación no creo que permitan reunirnos como estamos aquí nosotros reunidos. Pero tal vez pensando hacia ese futuro, usted puede decir, yo no quisiera vivir ese tiempo. Yo creo que ninguno quisiera vivir ese tiempo, ¿no? Claro está. Y es más, usted dice, yo no quisiera vivir ese tiempo porque yo no sabría si voy a sobrevivir en verdad. Si voy a sobrevivir con esta fe. Pero nuevamente, si tu fe es real, aun cuando te encontrares en este tiempo, lo harás, vas a resistir. ¿Por qué son bendecidos estos muertos? Porque ellos vivieron la vida más pura, más noble, más decidida, más plena. Ellos vivieron esta vida más ejemplar. ¿Por qué? Porque vivieron la vida mejor que se puede vivir, la vivieron en la fe de Cristo. Esa es la mejor vida que se puede tener, la fe de Cristo. ¿Sí ves? Y esto es lo que ellos vivieron. Esto es lo que ellos vivieron. Son los felices, son los benditos, ¿sí? Son benditos entonces los que viven así, por la forma como vivieron, perseverando en la fe, obedeciendo y siendo leales, teniendo esta confianza en Cristo. Ahora veamos este segundo punto. Los benditos por la forma como murieron. No hemos visto benditos por la forma como vivieron. Ahora veamos los benditos por la forma como murieron. Y nos vamos al versículo 13. Al versículo 13 que dice, oí una voz que desde el cielo me decía. Vaya, este es Juan que está escribiendo allí y está diciéndonos esto, nos hace saber esto, que él oyó una voz desde el cielo que me decía. 4 veces en el libro de Apocalipsis hay tal voz celestial, es decir, como que no está claramente identificada, pero es una voz celestial. 2 veces encontramos esto en Apocalipsis 10, una en Apocalipsis 11 y luego en Apocalipsis 14, 12. Podría ser Cristo, podría ser la voz de Cristo, como en Apocalipsis 1:11 y 1:19, o podría ser la voz de Dios esta, ¿sí? Hay 2 voces más en el cielo, una está en Apocalipsis 18:4 y la otra en Apocalipsis 21:3, y estas 2 son de Dios, Así que es muy probable que sea la palabra del Señor mismo esto y no la palabra de un ángel, porque Él está diciendo, oí una voz que desde el cielo me decía, ¿no? Hay muchos ángeles mencionados en este capítulo 14, comenzando desde el verso 6 tenemos 3 ángeles y comenzando el verso 15 tenemos varios ángeles ahí más.
El hecho de que no diga que esto era un ángel indica probablemente de que no era un ángel, ¿no? Ya que menciona tantos ángeles, pero cuando dice de esta voz, no dice que un ángel lo dice. Entonces es posible de que sea la palabra del Señor, sea la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra que él estaba escuchando? ¿Cuál es esa palabra de Dios que él estaba escuchando? Y el texto en el verso 13 sigue diciendo, escribe. Bueno, ya entendemos, en Apocalipsis 1 vimos que a Juan se le dio esa responsabilidad de escribir todo lo que, las visiones que él va a tener, ¿no? Y Dios iba a presentarle todas esas visiones y él tenía que escribir todo ello. Pero nuevamente como que le reafirma su trabajo, le reafirma esa responsabilidad que tiene. Le dice, oye Juan, tienes que escribir. Yo creo que estás muy maravillado con lo que estás viendo, pero recuerda, escribe esto, ¿no? Juan está bajo el mandato divino de registrar la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que escribas, es lo que le dice el Señor. ¿Qué le dice? Verso 13 sigue diciendo, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. Vaya, bienaventurado de aquí en adelante los muertos. Los mártires, ¿no? Van a morir allí muchísimos, miles y miles y miles, los que vimos allí en esa visión en el cielo, con ropas blancas. Ahí están miles. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 2.13? Mira Apocalipsis 2.13. Allí aparece un Antipas. ¿Recuerdan un Antipas en el mensaje a la iglesia de Pérgamo de parte del Señor? En ese mensaje a las iglesias, en la mensaje a la iglesia Pérgamo le dice así en Apocalipsis 2.13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Sí? El trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Mira, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Vaya, allí hubo un mártir, ¿no? Un mártir estuvo allí. Lo han matado, fue fiel, así lo llama el Señor. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahí estaba, en este lugar estaba seguramente un templo de la adoración al emperador, al imperio romano. ¿Recuerdan ustedes también los bienaventurados en Apocalipsis 6.9? Apocalipsis 6.9, que dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajar del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí están, el martirio, la muerte, así es como ellos están muriendo. Y lo mismo con esa innumerable congregación en Apocalipsis 7.13 que ya leímos algunos versículos. Están vestidos con ropas blancas. ¿Quiénes son ellos? Han salido de la tribulación, ¿sí? De la tribulación y han lavado sus ropas. Terribles son ellos. No solamente son bienaventurados porque vivieron la vida al máximo en obediencia y en fidelidad al Señor, en confianza al Señor, sino también porque mueren en Cristo. Están muriendo en la fe. ¿Sí ves? Mueren en la fe, mueren en la fe. Entonces no es de extrañar lo que dice el Salmo 116:15 cuando dice, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso. ¿Por qué? Porque ellos mueren no negando la fe, mueren en la fe. Mueren en la fe, a pesar de lo que estén viviendo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No es de extrañar entonces que el apóstol Pablo también diga en la primera carta a los Corintios 15:54, cuando habla todo ese capítulo de la resurrección y luego habla de la victoria que hay, dice en el verso 54, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no asusta en absoluto al creyente. ¿Por qué? Porque tiene esta fe verdadera que le hace perseverar, porque sabe que si muere, la muerte para el cristiano es solamente el boleto, el paso para entrar a la bendición absoluta que ya vamos a ver dentro de un momento, a una bendición mayor aún. Entonces por eso dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor.
que mueren en una relación con el Dios vivo a través de Jesucristo. Esa es la idea, que mueres en la fe. No solo porque vivieron la vida al máximo en obediencia y en confianza, sino porque han experimentado en la muerte la más completa recompensa y promesa. Y mire esta pequeña frase final en el versículo 13 que dice: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, dice, que mueren en el Señor. ¿Qué significa esto? Que mueren en el Señor. Que a través del resto de la tribulación hasta el mismo final, cuando Jesucristo regrese para destruir a los malvados y Él establezca ya su reino aquí, usted ya no tiene nada que temer, no tienes de qué preocuparte. Vas a ser bendecido hasta el final, hasta el final. Y entonces encanta, creo, a todos cómo termina diciendo aquí el verso 13, dice, sí, dice el Espíritu, sí, dice el Espíritu. Es casi como decir en lengua, cada uno en su lengua natural, ¿no? Cuando la gente le gusta algo, entonces dice, sí, 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 yo sí quiero eso, ¿no? Dice, sí, 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 sí. Decimos, pero este sí es sí del mismo Espíritu Santo. Es Él quien está diciendo. Es Él el que está respondiendo, sí, dice. Sí, sí, dice el Espíritu Santo. Él está hablando, ¿sí? Esto es una afirmación de parte de Él. Esto es el Espíritu Santo diciendo, sí, sí, yo los quiero muertos, los quiero fuera de este martirio, los quiero fuera de eso. Por eso los quiero muertos. Por eso los quiero que sean benditos, porque no quiero que sigan padeciendo más. Vaya, esto es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene. El Espíritu Santo es el que asiste a sus hijos y los sostiene, los ama. Él quiere vernos fuera de todo dolor, ¿no? Si ya no soporta más, Él quiere verlos fuera de eso. Ama a los suyos. Él ha sostenido a los santos, ha fortalecido a los santos que han sufrido hasta el martirio. Entonces Él está a su lado, está emocionado, ¿no? Para que ese dolor ya termine, ¿no? Y está emocionado de que las lágrimas y penas sean enjugadas totalmente ya y no haya ninguna lágrima más. Entonces Él dice, sí, sí, así quiero que suceda esto. Dice, ¿no? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos, los que ya mueren en el Señor, ¿no? Que suceda esto. Y son bendecidos estos por la forma como mueren por dos razones. Son bendecidos por la forma como mueren por dos razones. Y la primera razón de que son bendecidos por cómo mueren es el descanso. Mira, dice, sí, dice el Espíritu, dice, descansarán de sus trabajos. Por eso el Espíritu dice, sí, sí, que mueran ya. ¿Por qué? Ahí está una razón. Descansarán de sus trabajos. Esto muestra el amor del Espíritu Santo a los creyentes. Él anhela que ellos entren en su descanso eterno. Él está anhelando ya que entremos a este descanso eterno, que seamos liberados ya de estas labores. Y esta es una palabra interesante. Este término puede significar cansarse, desgastarse, hacer un gran esfuerzo. Puede significar hasta golpearse el pecho o lamentarse. Y en la forma del sustantivo puede tener el sentido de problemas y a menudo se traduce así, o de fatiga. Entonces la vida de estos santos durante el tiempo de la tribulación estará llena de los peores problemas, la más profunda tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque van a ver a sus seres queridos y amados, lo van a ver asesinados, hijos, padres, ¿ves? Separados por la fe y muertos otros, cónyuges también. ¿Entiendes? El dolor que habrá, tendrán que demostrar el mayor esfuerzo para poder sobrevivir. Estarán al borde de la inanición porque no tienes cómo comprar, no tienes cómo alimentarte, no tienes cómo sostener a tu familia. Vas a ser casado como la muerte, con la muerte, ¿no? Entonces cuando muere un cristiano así, oye, descansa. Y eso es lo que dice el Espíritu. Sí, dice, sí, porque ellos van a descansar de sus trabajos. Como aquel marinero que ha pasado la tempestad y la tormenta y ha estado a punto de anegarse el barco y luego allí todos cansados, ¿no? Llegan a la playa y están exhaustos y están pero contentos porque ha pasado
ya ese problema, ha pasado esa tribulación terrible, ¿no? O aquel soldado que fue a la guerra y perdió un brazo y una pierna, y entonces llega a casa y entonces está gozoso y feliz porque ya pasó ese momento, ese trago amargo, ese trago tan duro, tan difícil de vivir. Así, mucho más tal vez será la vida de los santos cuando vuelven a casa, cuando vuelven a la gloria, y el Espíritu Santo entonces está diciendo, sí, que descansen. Y esto da una sensación de que el Espíritu Santo nos ama y nos anhela para que disfrutemos de lo mejor. Y ese será el descanso allá. Y Él va a decir por eso, sí, que mueran, que descansen ya. Los quiero acá, disfrutando este descanso. Y la segunda razón por la que son bendecidos por cómo mueren es porque hay una recompensa. Y por eso el Espíritu Santo dice, sí, sí, dice esta muerte. Mira el verso 13, la última parte, dice, porque sus obras siguen con ellos. Sus obras siguen con ellos. Esta palabra, obras o trabajo, significa es su servicio al Señor. Este es el servicio que ellos han hecho al Señor hoy. Lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy los cristianos. Cuando uno va al cielo, cuando estos creyentes van al cielo, las cosas que han hecho para el Señor van a seguir en el cielo con ellos. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Bueno, lo podemos decir de otra manera. En Hebreos 6:10 dice así. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los hebreos habían perdido hasta sus casas, todas sus comodidades, eran errantes en ese momento y por eso se escribe esta carta, ¿sí? Y esta es una carta de aliento para estos creyentes que estaban viviendo así. Dice, oye, acuérdate, nuestro Dios no se olvidará de todo lo que tú has hecho, de todo tu servicio, no se olvidará al Señor. ¿Cómo le has servido a los santos? No se va a olvidar. Y que sigue sirviéndole aún, dice, porque no es una cosa de pasado de servir. Yo, en los primeros años de mi cristianismo, yo ya serví. Yo ya hice evangelización, discipulado, y ya ahora me toca hacer alguna otra cosa, pero no sé qué hacer. No hay tal cosa como eso. Los creyentes hicieron y siguen haciendo aún. Lo que quiere decir es que Dios no va a olvidar tu servicio. ¿Sí? Tal vez aquí nadie te recompense y nadie te vea y nadie se fije en ti. Oye, Dios tiene un registro. ¿Entiendes? Dios tiene un registro y tendrás recompensa, tendrás recompensa. Esa es la promesa de Dios. Aquí en este texto dice que es una promesa, es una gloriosa promesa para nosotros los cristianos. Porque algún día, como dice el apóstol Pablo, nos concederá la corona de vida, una corona que es incorruptible, dice el apóstol Pedro. Él nos concederá también, Pablo dice, una corona de regocijo, de gozo. Pablo anticipó de esta corona que él iba a recibir porque estaba ya a punto de morir. Ya el Señor le había anunciado su muerte. Y él iba a dejar la tarea a Timoteo. Y en 2 Timoteo 4:1 le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, no solo a Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Nuestras obras, hermanos, son probadas y son recompensadas. Son probadas y recompensadas. Son probadas y recompensadas. Dios no solo tiene un libro con el registro de los pecados de los incrédulos, tiene un libro con el registro de los servicios de los santos. Eso dice Apocalipsis 20:12. 20:12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí está el libro del registro del servicio de los santos. Aquí no hay ese libro, Dios lo tiene ese libro registrado. ¿Entiendes? Él registra cada cosa. Él va a recompensar a los suyos, a los justos. Pero Él va a probar esa obra.
Él va a probar nuestras obras. Primero los Corintios 3, del versículo 6 en adelante, dice que Él va a probar para ver si son oro, si son plata, si son piedras preciosas o es madera, heno y hojarasca. Porque si es madera, heno y hojarasca, se va a quemar con el fuego. Eso les va a probar y no va a quedar nada. No va a haber ninguna obra, ¿sí? Y lo que quede, una vez que se quema ese material que no sirve, entonces quedará, y lo que quede allí será nuestra recompensa. Así que benditos sean los muertos. Creo que ahora entendemos lo que dice benditos sean los muertos. Pero no cualquier muerto, ¿ah? Porque ya estudiamos en el versículo 11, 14, 11, que los muertos impíos, esos se van a quemar. Y se van a quemar por siempre. No se va a apaciguar su dolor. Benditos los muertos, los que viven en obediencia y en confianza, los que mueren en el descanso y en esta recompensa que Dios da. Los demás van a estar condenados. Es una cosa trágica. Pero esta es una bendición para nosotros. Benditos los muertos, los que mueren en el Señor, descansarán y habrá esta recompensa para ellos. Mi oración de todo corazón es que ustedes estén entre los benditos, ¿sí? Ustedes también estén entre los benditos. Todos los que estamos aquí, si alguno no lo es, pues deben buscar la salvación en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estas promesas que nos das. Padre, esta fe es tan perseverante. Aún nosotros desconfiamos de nosotros mismos y tenemos razón, porque nos conocemos, Señor. Somos pecadores. No somos fieles como deberíamos serlo, Señor. Y solamente es tu poder y tu promesa la que nos sostiene. Y esta promesa que nos haces de que es la fe que has puesto en nosotros las que nos va a mantener firmes. Es ahí que creemos, Señor. En eso creemos. En eso creemos verdadera y genuinamente, Señor. Que tú nos sostienes y nos das todo lo que necesitamos, Señor. Oh Padre, ayúdanos. Sí, en cada crisis sale a relucir la fe. Sale a relucir la fe. Y tal vez algunos de nosotros no hemos pasado alguna prueba, pero Señor, vienen más pruebas donde esta fe debe salir si somos genuinos creyentes, Señor, esta fe que persevera hasta lo último, Señor, y estamos agradecidos desde ya. Confiamos en ti y en todo lo que nos prometes, y en el descanso, Señor, y en el servicio que hacemos, que tú todo lo ves. Nada se pasa, Señor, sin que tú lo observes. Nosotros podemos olvidarnos, Señor. Aquí la gente puede olvidarse de nosotros, pero tú no, Señor. Todo lo tienes registrado. Gracias, Señor. Traes aliento a los corazones de cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer nuestra tarea en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro servicio, Señor, en nuestra comunión con los hermanos. Oh, Padre, gracias. Agradecidos a ti por todo lo que nos das. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración.